Bueno, yo tengo algunas preguntas y en otros casos algunas afirmaciones de este proyecto de ordenanza. Voy a empezar por lo segundo y es, en el proyecto de ordenanza, y esto es un llamado para los diputados en este sentido, resulta que en el segundo parágrafo prácticamente estamos haciendo un copia y pegue de una ley, exactamente la que tiene todo el sistema marco del tema de la tasa pro deporte. Sin embargo, ¿cuál es el problema? Es el artículo 3 exactamente de esta ley. Y resulta que en la ley establece la destinación específica de este 20% y la establece solo para escuelas y para clubes deportivos locales. Hace una destinación específica solo para estas dos instancias deportivas. En cambio, en la modificación que se pretende hacer en la ordenanza, se le agrega la palabra ligas. Jurídicamente, la Asamblea Departamental no puede sustituir al Congreso de la República. Yo sé que sería muy chévere, gerente de Indeportes, agregarle una palabra más, pero estaría desbordando las funciones y las competencias de la Asamblea Departamental de Antioquia. Doctor Hernán, es el mismo artículo, es casi que pegado. La única diferencia es que incorporan la palabra ligas. La pregunta es, ¿puede la Asamblea en un artículo de destinación específica del 20% incluir la palabra ligas? No, no lo puede hacer, lo tienen que hacer el Congreso de la República. Entonces, primero, decirles a los diputados que nosotros pues presentaremos una proposición, lastimosamente, o pedimos al gobierno departamental quitar esta palabra porque no podemos desde la Asamblea aprobarla. Algunos, por ejemplo, que no son abogados, pueden llegar y decir, no, es que eso no es ningún problema. Los clubes son los mismos, las escuelas son las mismas y las ligas son las mismas. No, tienen una razón jurídica distinta, una creación jurídica distinta y el propósito de la ley nosotros no la podemos sustituir. La ley 2200 establece claramente cuáles son nuestras funciones, cuáles son nuestras competencias y aprobarlo de una forma distinta. Nosotros podemos, por ejemplo, definir qué es una escuela deportiva, definir o reglamentar cómo se vería, digamos, este tema. Se les voy a mandar el cuadro comparativo a los diputados al grupo que tenemos de chat de WhatsApp para que lo puedan revisar directamente. Y la segunda tiene que ver con una pregunta al gobierno departamental. Siempre que se hace una tasa, o en este caso, se hace un aumento del porcentaje de tasa al límite, pues estos recursos tienen que salir de alguna parte. Entonces, la pregunta es, ¿en dónde está focalizado este recaudo? ¿Dónde tienen contemplado? Hoy hay una contribución de un porcentaje, entonces, ¿a dónde vamos a impactar más? En estos temas de tasas, en algunos departamentos han hablado, por ejemplo, de gradualidad de la tasa. ¿Gradualidad de la tasa qué es? Resulta que cuando uno está de contratista o de asesor, por ejemplo, como me tocó a mí en la asamblea, pues uno ve su desprendible de pago y uno ve que inmediatamente le sacan tasa, estampilla, un poco de cosas por esto. Resulta que en una persona que se gane 2 salarios mínimos, esta modificación representa 65,000 pesos menos para pasajearse, para sus almuerzos, para todo eso, ¿cierto? Representa 65,000 pesos. Y así gradualmente. ¿Qué estamos proponiendo? Pues que el gobierno departamental nos diga directamente a quiénes va a afectar, porque yo estoy de acuerdo en una gradualidad de la tasa. Es decir,
que los que se ganen menos de 4 salarios mínimos, se le aplique la tasa actual. Y los que estén por encima de 4 salarios mínimos, pues se les aplique el límite que se está poniendo, por ejemplo, acá. Termino, presidente, un minuto. Es muy importante esto saber por qué. Eso no solo en temas del orden de personas naturales, sino también de personas jurídicas. Ahorita lo mencionaban con los hospitales. Los hospitales entonces quebrados, los hospitales mirando a ver qué van a hacer y nosotros aquí poniendo una arandela más en su liquidez. Entonces, ese es otro tema. Pero insisto mucho en que aquí no estemos poniéndole un aumento más o una tasa más a quien realmente hoy esté en afugias o en problemas, que ni siquiera esté llegando ni siquiera a final de mes porque no le alcanzan sus 2 salarios o sus 3 salarios. Eso a mí me preocupa y por eso le pido al gobierno departamental claridad pues en los 2 temas para poder revisar, digamos, ese tema y poder votar con tranquilidad. Muchas gracias, señor presidente.